Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de Pasaporte a Ignotia y, como ya sabéis, esta es la sección de mi compañero y amigo Javi Rando. Hola, Javi. Muy buenas, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de volver a pasar por aquí, por la biblioteca. Ya sabes, Javi, que es un placer. Como ya han visto los amigos de la Biblioteca de la Historia, pues este programa se titula La Rus de Kiev, por lo que esta historia nos acerca un poco a la actualidad. Desgraciadamente, y como todos estamos viendo en estos momentos, Ucrania está siendo invadida por Rusia. Yo más bien diría que está siendo invadida por Vladimir Putin. Aunque este dictador lo que está haciendo realmente desde su despacho es provocar la muerte de miles de personas inocentes y enviando a soldados rusos al matadero. Pero bueno, dejando este tema a un lado, hemos decidido hacer este programa porque varios amigos del programa, entre ellos David Cancho e Inma, sí, señor, nos sugirieron por Twitter hablar sobre la Rus de Kiev, por la relación que tienen en ese sentimiento por parte de Rusia de que Kiev es la cuna de Rusia, también de Bielorrusia y por supuesto de Ucrania. ¿No es así, Javi? He tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto con David Cancho que justamente pues posteriormente se convirtió en buen oyente de la Biblioteca de la Historia, así que me alegro un montón por ello. Y partía de él, ¿no? Fue al poco de interaccionar tú y yo en Twitter que nos proponía este tema y para nosotros es importante, ¿no? Que no solo toquemos tanto en la Biblioteca de la Historia como en Pasaporte Ignotia temas que nos interesan a nosotros, sino recibir siempre ese feedback que solicitamos tanto tú como yo por la pestaña de comentarios de iVoox, ¿no? O en Twitter o en redes sociales o donde sea. Nos gusta recibir este tipo de información y la verdad que ha sido un bendito placer trabajar en formar una historia alrededor de la Rus de Kiev. Como tú bien decías, es esa patria originaria de la cual nacen tres naciones, tanto Rusia como Bielorrusia y, por supuesto, Ucrania. Y te diría que no tengo las cosas muy claras, mucho más claras que antes de empezar. Creo que al final somos todos presos de la historia, tanto para bien como para mal, y siempre cometemos el pequeño error, y me incluyo también, de juzgar la historia con los ojos del presente, y quizás estas evoluciones que esperamos, esta claridad que esperamos encontrar en el episodio de hoy, pues cuando acabe nos vuelve a dejar un poco en la misma situación. Y es que el mundo cambia, los territorios cambian y las naciones también. Así que bueno, yo espero que al menos nos quedemos con una visión histórica de lo que fue el nacimiento de estas tres naciones. Sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué fue o cómo surgió la Rus de Kiev.
¿Por dónde empezamos, Javi? Sí, vamos a empezar por los protoeslavos, antes de hablar de la Rus de Kiev. Y es que, bueno, eran precisamente esos pobladores que habitaban los territorios que hoy comprenden las actuales Polonia, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, y en general también todas las repúblicas eslavas. Y es importante conocer quién era este pueblo para entender tanto la fundación de la Rus como todo lo que sucede posteriormente. Los protoeslavos tienen una patria originaria en lo que se ha estimado que es el sudeste de Polonia y noreste de Ucrania. Creo que podemos hacernos todos una idea en un mapa general, y que se desarrolla entre el 1500 a.C. y el 100 después de Cristo. Ejercieron un área de influencia grande. Nos va a pasar a lo largo de toda de esta historia, y es que, claro, hablamos de unos vastos terrenos, no estamos hablando de la península ibérica, por poner un caso, ¿no? Donde queda todo mucho más acotadito, ¿no? En este caso sí hablamos de un escenario bastante grande. Y además que en este inicio, en estos años que hablamos, del 1500 antes de Cristo al 100 después de Cristo, era poco deseable, ¿no?, para pueblos conquistadores, lo que les permitió que pudieran ir extendiéndose de forma natural y poco hostil por la zona. De esta forma, el territorio de los eslavos tempranos pasó de esa Polonia original, llamémosle Polonia original, sé que es complicado, pero vamos a utilizar este tipo de puntos para entendernos bien, hasta ocupar desde una zona que se calcula desde el Báltico hasta los Cárpatos. Los protoeslavos disponían de una economía de subsistencia, de base agrícola, complementada con caza, pesca y recolección. Podemos hacernos una idea de núcleos familiares además pequeños y tribales, pero no urbanos, no exactamente urbanos, y principalmente sedentarios, aunque también tendrían momentos de nomadismo. De hecho, vivían en pequeñas aldeas con casas de madera que les permitiera rápidamente ese movimiento. Más detalles que podemos ver sobre los protoeslavos es la religión animista, especialmente un culto al caballo, que fue muy importante en su día. También ciertos riesgos de arte, especialmente la pintura. También podemos destacar la alfarería como pequeña, ¿no?, pequeño inicio de algo más, la metalurgia y también el comercio, del que hablaremos posteriormente. Esas primeras referencias a protoeslavos, Gerión, las encontramos en escritos de Plinio el Viejo y de Ptolomeo. Siempre sospechosos habituales, ¿no?, en este tipo de informaciones que obtenemos. Ten en cuenta además que ellos no tendrían una escritura propia hasta lo que se calcula que es el 800 después de Cristo, con lo cual es muy difícil encontrar esa fuente original, ¿no?, dentro de unos propios escritos que obviamente no existen por esta condición. Plinio les menciona además como los vénetos, no confundir con los vénetos de la propia península itálica. Sí, con los de Venecia. Exacto, son vénetos con V, que los identificaba además con una población
que vivía a orillas del río Vístula en el siglo I y II. El río Vístula es el río que recorre todo Polonia desde los Cárpatos para desembocar en el Báltico. De hecho, sigue una ruta memorable que pasa por Cracovia, Varsovia y acaba en Gdansk, ¿no? O sea que no se puede ser más polaco que el río Vístula, ¿no? Ptolomeo ya hablaría de ellos también bajo el término Slavanoi, que ya nos viene sonando un poco más, ¿no? Se ha intentado hallar, de hecho, el rastro de este significado de la palabra Slavonoi, y mientras que la opción más plausible indica que proviene del término eslava, que significaría gloria o fama, o de eslobo, que significaría palabra o conversación. Yo me he quedado con esta última, que es a la que le doy más viso de realidad, y de ahí derivaría de eslobo a la palabra eslovene, que serían personas que hablan una misma lengua, y que me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Nos vamos al siglo II, donde ya dejamos de conocerlos en las fuentes históricas como protoeslavos, en las fuentes divulgativas de historia, mejor dicho, y ya empezamos a hablar de ellos como pueblos eslavos. Las migraciones en este territorio se hacen pues mucho más pronunciadas, y es que se vieron afectados primero durante el siglo II por los godos, de cierta manera, en el siglo IV por los hunos, que finalmente, como bien sabes, se instalarían en la zona que actualmente es Hungría, sí. Aunque la migración que les afectaría a estos pueblos eslavos de mayor importancia sería la de los ávaros. Y es que iba a tener consecuencias importantes. Por primera vez, desde que hablamos de estos protoeslavos y posteriormente eslavos, iban a quedar divididos en ese territorio, generándose esas primeras diferencias, ¿vale? En pueblos de un mismo origen. Y además quedarían bajo la influencia de un pueblo que, de cierta forma, tanto en el aspecto comercial como bélico, hablamos de los ávaros, era superior, ¿no? Perdona que te interrumpa aquí, Javi, sí. Pero es que siempre que hablamos del tema de pueblos que, digamos, que se adentran en unos territorios e invaden ciertos territorios, como ocurría sobre todo en ese limes del Imperio Romano, es que a esos pueblos los empujaban a su vez otros pueblos. O sea, eran unos pueblos sí. que se intentaban meter en unos territorios empujados por otros pueblos que desde otro lado los acorralaban a ellos, sí. Y lo iremos viendo porque además, por la situación que ocupan y por esos grandes pueblos migradores y conquistadores que serán los pueblos esteparios, evidentemente van a afectar de alguna u otra forma a los pueblos eslavos. Hasta el siglo VI es cuando ya empiezan los bizantinos a hablar de ellos. En concreto, hablan de los esklavenoi, que ya también nos suena este término y ahora lo vamos a comentar. Comentan una migración que se produjo de estos esklavenoi, que son los eslavos, hacia los Cárpatos, bajando los Cárpatos, bajo Danubio y ya llegando al Mar Negro, ¿no? Entonces entran en ese territorio del limes, del que hablaba, pero en concreto, por la época histórica que estamos hablando, siglo VI, a la del Imperio Romano de Oriente, ¿vale? En concreto, en las crónicas hablan de ellos como... los diferencian en 3 pueblos distintos: Antes, Vénetos y Esclávenes. Y ya sí que sí te tengo que comentar, ¿no? Evidentemente la palabra esclavo procede de esta palabra, ¿no? Está relacionado claramente. De esclavenoi pasa a sacáliba en árabe, y justo es que, claro, nosotros el concepto de esclavo que tenemos, muchos de nosotros, está relacionado con los esclavos negros, principalmente. Pero en esta época era distinto. Los esclavos eran rubios, altos y de ojos azules. Y eran precisamente estos eslavos que eran capturados por los árabes, también por los vikingos cuando hacían incursiones por el norte, tal y como veremos, y que luego se convirtieron en esclavos. Precisamente, de hecho, en el territorio que fue al-Ándalus, en esos harenes, eran esclavos muy, muy bien preciados, ¿no? En concreto las mujeres, porque eran unas mujeres totalmente diferentes, ¿no?, a las que se encontraban habitualmente. Y fíjate, ese término de esclavo, esa palabra que nos ha llegado hasta hoy día, de hecho incluso es más pronunciado y todo en inglés, porque es slave, y es justo, ¿no? Procede
estos pueblos, ¿no? Por ese contacto con los árabes y que les propició ser, bueno, pues carne de comercio, ¿no? A partir de ese entonces, estamos hablando de, recuerda, siglo VI, los eslavos entrarían en la influencia del comercio, el contacto con el Imperio Romano de Oriente les hace entrar en esa influencia comercial que hasta entonces la habían practicado, pero de otra manera, ¿no? De una manera bastante más pobre. Y además, desde el siglo IX, sobre todo entre los eslavos de Occidente, sí que se comenzarían, fruto evidentemente del comercio, de ese contacto y de más pueblos que les complicaban su antaño cómoda situación geográfica, la creación de fortificaciones más modernas. Pero vuelvo a repetir, en esos pueblos eslavos que estaban concentrados un poco más en la zona de Occidente, ¿vale? De hecho, el primer estado eslavo histórico fue fundado por Samos en el siglo VII y estaba situado en la actual zona de Bohemia, Moravia, Eslovaquia, Alemania, Austria y Eslovenia, ¿no? Y en concreto se convirtió en la Gran Moravia, que a todos nos suena. Y hablábamos antes de ese harén, ¿no? De ese harén donde iban esos esclavos que heredaron el nombre y que posteriormente llegó a nuestros días. Y fíjate, me he quedado con este texto de Procopio que los describe. Dice que son altos y especialmente fuertes. Su piel no es muy blanca y su pelo no es ni rubio ni negro, pero todos tienen cabello rojizo. No son ni deshonrosos ni rencorosos, sino simples en sus maneras, como los hunos. Algunos de ellos no tienen ni una túnica ni un manto, sino que llevan una especie de pantalones hasta la ingle. Hemos estado buscando y parece que ese cabello rojizo, de hecho, fíjate, los eslavos son una de las poblaciones que tiene menor porcentaje de pelirrojos dentro del completo de su población, con lo cual parece que ese rubio un poco, quizás no rubio blanco, ¿no? Pudo ser interpretado o traducido con el tiempo de esos escritos de Procopio en una especie de cabello rojizo que no se corresponde a la realidad. Exactamente. Bueno, Javi, has nombrado así de pasada a los vikingos, pero como todos sabemos, los vikingos eran los pueblos que habitaban la zona de Escandinavia, que se corresponden con las actuales Dinamarca, Noruega y Suecia. Había 3 clases de vikingos, o 3 clases de pueblos vikingos principalmente, y los vamos a diferenciar, porque los vikingos que vivían en la actual Dinamarca, en esas migraciones que hubo a lo largo de la historia, navegaron hacia el oeste, bordeando las costas noroccidentales de Europa, y llegaron a los territorios de la actual Inglaterra. Hemos visto toda la serie de vikingos, ¿no? Y aquí se hace, entre la ficción y la realidad, se hace un poco historia de esos viajes de los vikingos. Y bueno, también se adentraron en los territorios de la actual Francia y los Países Bajos, remontando los ríos Loira y Rin. Y veremos que esto de adentrarse en territorio continental a través de las desembocaduras de los ríos era algo muy socorrido o utilizado por los vikingos. Estos vikingos, procedentes de la zona de Dinamarca, fundarían ducados como el de Normandía en Francia en el año 911 y también acabarían asentándose en los territorios de Inglaterra. Estos vikingos llegarían hasta París y tras rodear la parte oeste de la península ibérica, remontaron el río Guadalquivir y se enfrentarían a los andalusíes musulmanes de la ciudad de Sevilla. Pero todavía llegaron mucho más lejos estos vikingos, ya que llegarían a realizar pequeñas incursiones en las costas de la actual Italia. Por otro lado, tenemos a los pueblos vikingos que poblaban los territorios de la actual Noruega, que navegaron hacia el oeste, llegando a la actual Irlanda, y establecieron a lo largo de las costas occidentales de la isla de Gran Bretaña y en la isla de Irlanda pequeños asentamientos comerciales, siendo el más importante de todos el establecido en Dublín, que es una ciudad fundada por los vikingos en el año 841. Y muy bonita, por cierto. Y por último, tenemos a, digamos, los protagonistas de nuestra historia, a los varegos, que eran los vikingos que estaban asentados en los territorios de la actual Suecia. Estos varegos se adentraron en territorio europeo navegando a través del mar Báltico
Principalmente lo hicieron por los territorios de la actual Rusia. Para ello utilizaron los cauces de los ríos navegables y se asentaron en la cabecera del Volga, lo que permitió que posteriormente llegaran incluso a los alrededores del Mar Negro y del Mar Caspio. Una vez en estos territorios se establecieron contacto con el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, y el hecho más destacable de estos pueblos vikingos, de estos varegos, fue que tras un primer asentamiento en las cercanías del lago Ládoga, en los territorios de Rusia y fronterizos a Finlandia, y su posterior traslado a Novgorod, ciudad situada a orillas del lago Volkhov, pues finalmente llegan a Kiev. Y es en el año 882 cuando el príncipe varego Oleg de Novgorod funda la Rus de Kiev. Pero esto ahora nos hablarás tú más en profundidad. Sí. Traslada en primer lugar la capital del Principado de Novgorod, que en esos momentos se hallaba en la ciudad de la que toma nombre, el Principado de Novgorod, Novgorod la Grande, pues la traslada a la capital a Kiev. Y tras la unión de otros territorios aledaños, es como he mencionado anteriormente, como se conforma la Rus de Kiev. Además de esto, los vikingos llegarían a territorios ignotos como Islandia, Groenlandia, y como ya vimos en ese episodio sobre Vinlandia, los vikingos también llegaron a América antes que Colón. En torno al año 1100, los pueblos vikingos que se habían expandido por gran parte de Europa, pues ya habían sido asimilados por otros pueblos, dejando eso sí una gran huella genética que todavía perdura. Pero los fieros pueblos vikingos, como se habían conocido y temido tiempo atrás, pues realmente ya habían dejado de existir como tal. Grandes navegantes nuestros amigos los vikingos y yo creo que lo que sorprende mucho de esta historia es que, claro, tenemos muy asumido que fueron, pues eso, unos grandes navegantes, conquistadores, asaltadores, en fin, tenemos calificativos para todo con estos vikingos. Y todos los asociamos a una zona, ¿no? Una zona de influencia, ¿no? Que esto es esa cercanía del Mar Báltico, Atlántico Norte, la zona incluso de Normandía, ¿por qué no también hablar de Galicia, ¿no? Que también está asociada a un pasado nórdico. Claro, el tema aquí que nos encontramos es que a la gente le sorprende muchísimo que la fundación de la Rus de Kiev esté relacionada con los vikingos. Uh-huh. Pero has tocado varias claves y ahora veremos cómo se produce todo esto. Si recuerdas, y ya vamos al tema de la fundación de esta Rus de Kiev, dejamos la historia en la situación en que los eslavos estaban en sus territorios, pero ya empezaba a llegar gente y ya no estaban tan cómodos. De hecho, habían sido incluso partidos, con lo cual eso generaría unas diferencias en estos diferentes pueblos eslavos. De hecho, hemos de destacar la aparición desde Asia Central de los házaros. ¿Quién eran los házaros? Bueno, pues fueron un pueblo nómada que provenía de las estepas de Asia Central, de origen túrquico y, de hecho, tiene lazos uigures y hunos, ¿no? Perfectamente entendible todo esto, puesto que este tipo de estructuras engloban muchas tribus de diferentes etnias. De hecho, spoiler, algún día terminaremos de preparar un episodio que estamos preparando de Gengis Khan. Uh-huh. Lo tengo ahí, ya te lo dije hace tiempo, lo tengo ahí ya. Pasa que es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado porque fue el imperio, digamos, más vasto que ha habido en la faz de la Tierra, territorialmente hablando, en extensión, y es muy complicado tratar el tema de Gengis Khan, pero bueno, lo haremos algún día. Te digo que me quedé, había terminado ya la adolescencia por donde me quedé, ¿no? Y bueno, tengo que retomarlo y de hecho vamos a tener tiempo próximamente para poder hacerlo. Pero precisamente en eso creo entraremos un poco más en profundidad, pero que era bastante normal que este tipo de pueblos, que se conociera como los házaros, tuvieran pertenencia de diferentes tribus. Digamos que a la hora de agitar, todo el mundo se apuntaba, ¿no? O en algunos casos, si se apuntaban eran porque habían sufrido la conquista y tampoco les quedaba otra, ¿vale? Así que no es de extrañar tampoco este parentesco, esta formación de los házaros, que no termina de quedar demasiado claro, pero podemos definirlo como un pueblo túrquico de Asia Central y yo creo que por ahí todo lo entendemos. Los házaros dominaron un vasto territorio, desde China al Imperio Bizantino, dentro de la estructura de otro imperio, que en este caso era el Goturk, que había nacido en el 552.
y que gracias a su desmembramiento se produjeron otros dos imperios a su vez, que fue el de los házaros por un lado y el de los búlgaros por otro. Se repartieron evidentemente sus zonas de influencia. No hace falta definir cuál es la de los búlgaros, porque todos la podemos reconocer rápidamente, y la de los házaros precisamente es la que va a afectar a nuestros amigos los eslavos. El estado házaro, de hecho, se iba a ordenar como una serie de clanes bajo el mando de un khan. Esto es todo muy estepario. Pero iba a entrar mucho iba a entrar por completo en la influencia de Bizancio. Adoptaría la ley de Samandar, basada a su vez en la ley de Bizancio y basada a su vez en el derecho romano, lo cual iba a dotar, de hecho, de cierta legislación, y aspectos tan importantes como el comercio, los impuestos y otras facetas de la vida pública iban a quedar muy bien dispuestas, ¿no? Dispuestas, evidentemente, para los intereses házaros. En lo político, los házaros dominarían una extensión de tierra importante: sur de Rusia, Kazajistán, este de Ucrania, buena parte del Cáucaso, Dagestán, Azerbaiyán, Georgia y la península de Crimea. Y como religión adoptarían el judaísmo, lo cual es un dato muy curioso, ¿no? Y a muchos historiadores, de hecho, Gerión les ha hecho interpretar que los házaros puedan ser aquella tribu perdida de Israel, pero queda totalmente descartado por su evidente procedencia túrquica y esteparia. Damos un salto al tiempo y nos vamos al 750, donde se encuentra ya muy desarrollada la posición de Jazaria dentro de la zona. De hecho, fundan Itil o Atil en el borde del río Volga como capital de este imperio. Una posición estratégica que le iba a permitir a los házaros ser, dominar una de las rutas más importantes del tráfico comercial de la, valga la redundancia, ruta de la seda, ¿no? Y que, como hemos contado antes, pues les tendrían relación comercial con aquellos varegos venidos del norte que tú nos has presentado antes, ¿no? Vemos como todo se va relacionando poco a poco. Por cierto, te doy otro dato, que la capital de la actual Ucrania, Kiev, evidentemente nuestra protagonista hoy, fue fundada por házaros. Se estima que fue en ese imperio Goturk, tuvo una pequeña fundación de házaros o húngaros. Luego entenderemos el por qué era eso, ¿no? ¿Qué era Kiev en concreto, ¿no? No es ni mucho menos lo que fue posteriormente como Rus de Kiev, ¿no? Pero es que lo podemos además determinar por el origen de la palabra, que es Kiev es un nombre en lengua turca, qui significa ribera, y es liquidación, ¿vale? Entonces, pues por ahí se obtiene esa explicación semántica. De hecho, fueron una comunidad de judíos házaros los que vivían allí, que desarrollaron cierta actividad, ¿vale? Pero sin más pretensiones que eso, ¿no? Otras ciudades importantes házaras que se fundaron fue Kerch, en el Bósforo, Feodosia, Tamatarta, Chustuf, Calais, Sudak y Sarker, ¿vale? Son otras ciudades que también deben su fundación a los házaros. A finales del siglo X nos encontramos con una Jazaria que iba a perder poder frente a la Rus de Kiev. Su imperio sería absorbido por emergentes estados eslavos, como el que acabamos de mencionar, y bueno, pues posteriormente se emigrarían por diferentes naciones de Europa como pequeñas comunidades judías, que por ahí también, bueno, pues encontramos esa relación, como muchos de esa antigua Jazaria también se dispersó en esos nuevos principados o reinados que se formarían, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí avanzamos hacia la Rus de Kiev, ¿no? Tenemos que entender un poco el contexto, por eso me gustaba hablar de los házaros, porque es que van a ser capital a la hora de entender cómo se funda la Rus de Kiev. En su momento de apogeo, en ese momento donde los házaros tienen una posición dominante, para el resto eran una incomodidad. Pues para los eslavos, los házaros eran una incomodidad. Hemos visto cómo habían adoptado esas leyes bizantinas, lo cual le obligaba al pago de tributos a los habitantes de
de la zona que ahora habían conquistado, ¿no? Que ahora poseían, ¿no? Pero es que además nos encontramos también que los eslavos no lo tenían fácil, puesto que Bizancio también apretaba, ¿no? Por el sur. Tenía una posición muy complicada, ¿no? La estructura en sí que tenían los eslavos como pueblo, que lo hemos ido viendo en el contexto histórico de aquellos protoeslavos y posteriormente eslavos, tampoco ayudaba, ¿no? Eran tribus, sin un liderazgo claro, con una estructura muy poco eficiente para enfrentarse a unos poderosos enemigos, como eran los házaros o como podía ser el Imperio Bizantino. De hecho, todo lo que vamos a ver aquí hoy está documentado en la Crónica de Néstor, que es una recopilación de escritos del siglo XII, en el eslavo antiguo, que narra la historia primera de la Rus. Néstor, de hecho, fue un monje ortodoxo que vivía en unas cuevas de Kiev y aunque, bueno, tiene cierto de relato, tiene cierto de narración, de relato, de fabulación, pero queda bien explicado, ¿no? Y es ese primer escrito donde se explica toda esta labor fundacional. Lo que podemos contar de esta historia es que los eslavos de la región, ante esta presión asfixiante de Házaro, de Bizancio, pues solicitan a esos comerciantes varegos que pasaban por su zona, que comerciaban con ellos, que asumieran el control de su territorio, les otorgaran, les crearan una estabilidad política, una estructura política que no tenían. Que todas esas tribus, con reyezuelos, que se peleaban por la importancia de uno, de otro, que ahora el mando era mío, que ahora era del otro, que había históricas revanchas o riñas entre unos y otros. En definitiva, una estructura bananera que precisamente fueran esos varegos los que le proporcionaran o los que dotaran de algo real, ¿no? Una especie de reinado, ¿no? Rurik el Vikingo fue el que aceptó la llamada, viajó con su hermano Sineus y con su hermano Trubor, en concreto 3 hermanos. Se repartieron 3 reinos en concreto. Novgorod, del que nos has hablado antes tú, fue para Rurik. Belozersk fue para Sineus y Isborg fue para Trubor. Todo este territorio está hoy dentro de la zona occidental del país actual de Rusia. Con lo cual ya empezamos a entrar un poco en esos términos explicativos, ¿no? Que intentaremos arrojarle un poco de luz al final, ¿no? Y a toda esta zona, a estos 3 reinos que asumieron estos 3 hermanos, se le llamaron Tierra del Rus, porque Rus era el término por el que se conocía a los varegos. Y de hecho, en el 862 quedó fundada la dinastía rúrica, que además, como luego nos contarás, iba a dominar esta parte del mundo, toda esta herencia, hasta bien entrado el siglo XVII con la llegada de los Romanov. Así que va a ser una dinastía longeva, ¿no? Los nuevos reyes se asientan, digamos que la capital, ¿no? Sería Novgorod, donde estaba Rurik, y empiezan un periodo de conquistas, de pacificaciones y de fundaciones, equipando un pequeño ejército con esas ligeras embarcaciones que nos has comentado, ¿no? Esa facilidad que tenían los vikingos para navegar entre ríos, porque sus embarcaciones eran ligeras, ¿no? De transportar, incluso creo que era con troncos, ¿no? Como las movían. Las sacaban de los ríos y les acoplaban unas especies de ruedas y podían ir, digamos, arrastrándolas por la tierra. Y cuando veían otra vez otro cauce de un río, las metían dentro del río y continuaban. O sea, para eso eran muy... o sea... Tiene mucho mérito. Sí. Tenía mérito lo que hacían los vikingos. ¿Qué dices tú? Bueno, igual ellos planteaban, no sé, pues hacer las conquistas a caballo. No, ellos lo hacían en barco. Que era como estaban habituados, ¿no? También es verdad que si ves un mapa, bueno, pues ves esos ríos de los que hemos ido hablando y en concreto este era el río Níper, el que utilizaban como arteria, ¿no? Este río pasa por Rusia central, por Bielorrusia y por Ucrania y desagua en el Mar Negro, con lo cual tenían esa facilidad para moverse, ¿no? En una de estas, precisamente se fijan en Kiev, que era un poblado que ya existía, que hemos visto que su fundación está relacionada con un origen túrquico, probablemente házaro, pero no dejaba de ser un pequeño pueblo. De hecho, en la crónica de Néstor se explica como varias cabañas, ¿no? Que había en un promontorio cerca del río y cuenta la leyenda que Rurik la ve y dice, oye, qué sitio más bonito, ¿no? Para montar aquí una ciudad, ¿no? Y fue un poco como fue la
la situación de la fundación de Kiev. ¿Qué es lo que pasaba? Pues situación idílica, al lado, en esa orilla del río Níper. Importancia de todo este tipo de embarcaciones para la comunicación. Una arteria principal de lo que hoy día es todo este territorio, como era el río que permitía la navegación. Y luego también, pues muy interesante punto para controlar todo el comercio con el Imperio Bizantino. Al final Kiev, bueno, pues está abocada a la existencia, ¿no? Y por eso fue elegida, ¿no? En concreto, en el 880 se funda la Rus de Kiev a manos del rey Oleg de Novgorod, el único pariente vivo del fundador original, del primer vikingo, que es Rurik el Vikingo, y que tenía un heredero. Tenía un heredero que era Igor, pero que era demasiado niño, ¿no? Para asumir las labores de gobernación, ¿no? Entonces fue Oleg de Novgorod, su primo, el que lo asumió, ¿no? De hecho, bueno, yo sí que soy un gran fan de la serie de vikingos. Uh-huh. Y bueno, en esa penúltima temporada, creo que es, si no me equivoco, lo estoy diciendo a la memoria, no sé si es la penúltima, precisamente todo se desarrolla dentro de la Rus de Kiev, ¿no? Donde estos tipos de personajes, bueno, pues son un poco adaptados a la historia, evidentemente. No hay una base histórica. Sí hay una base histórica, pero lo que no hay es un respeto a las fechas y a cómo se desarrolla todo completamente. Pero sí que es muy interesante, ¿no? Se desarrolla toda esa última temporada en la Rus de Kiev. Y lo que iba a hacer Oleg era trasladar la capital de la Rus a Kiev, formando así esa Rus de Kiev de nuevo, y que iba a controlar las zonas de lo que son, bueno, pues los actuales territorios que hemos mencionado. Uh-huh. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. Bueno, trasladando toda esta historia, Javi, digamos, a la tríada esa que ha existido durante muchísimos años, ¿no? Lo de Dios, patria y rey, ¿no? Pues aquí tenemos ya la patria, digamos, de los pobladores de la Rus de Kiev, todos esos territorios que nos has comentado. Tenemos el rey, Rurik, el vikingo, ¿no? Y hará falta a Dios, ¿no? Vamos a hablar de la religión de estos eslavos, de estas tribus eslavas, ahora ya conformando esa Rus de Kiev. Y es que los eslavos de la Rus de Kiev, en un principio, eran paganos. Mejor dicho, eran politeístas antropomorfos, que significa que adoraban a diferentes dioses con forma humana. La cristianización de estos eslavos se dice que comienza con el patriarca de Constantinopla, Focio, actualmente venerado como santo por los ortodoxos rusos, y se señala como inicio de todo el sitio de Constantinopla que ocurrió en el 860. Esto es lo que señalan las fuentes bizantinas, que refieren que tras el asedio de Constantinopla del 860, el patriarca Focio comunica a los patriarcas orientales y obispos que tras haberse cristianizado a los búlgaros, la Rus de Kiev estaría dispuesta a abrazar la fe cristiana. Al parecer esto se basaba en la interpretación de que los eslavos de la Rus de Kiev, impresionados por los milagros que presenciaron bajo los muros de la capital imperial y consternados por la catástrofe que les había sucedido, pues la Rus envió emisarios al patriarca Focio pidiéndole que les enviara un obispo a su tierra. En este tema es muy complicado llegar a una conclusión porque las fuentes varían. Yo mismo, buscando información sobre este tema, pues hay varias fuentes, cada uno cuenta una cosa y bueno. Por ejemplo, según el emperador bizantino Constantino VII,
Dice que fue su abuelo Basilio I, el macedonio, quien convenció a los eslavos de la Rus para que abandonasen sus costumbres paganas. Constantino VII relata cómo los bizantinos consiguieron la conversión de los eslavos de la Rus de Kiev gracias a sus palabras persuasivas y ricos regalos, entre los que se incluían oro, plata y telas preciosas. También cuenta Constantino VII la historia de que los paganos de la Rus eran impresionados por un milagro, y este milagro era que el arzobispo había lanzado un libro del Evangelio en un horno y este no había sido dañado por el fuego, no se había quemado. Por otro lado, en lo referente a la conversión al cristianismo de los eslavos de la Rus de Kiev, iniciada por Vladimiro I, omite toda mención de la evangelización anterior, atribuyéndose el mérito él mismo. También, y para que los oyentes vean que en todo esto hay bastante desacuerdo, hay que decir que los autores de la Crónica de Néstor, que no mencionan la misión del patriarca Focio, sí que mencionan o sí que conocían que una porción considerable de la población de Kiev era cristiana llegado ya al año 944, ya que en el Tratado Ruso-Bizantino de 945 queda recogido que la parte cristiana de la Rus juró de acuerdo a su fe, que intuimos que se refiere a la fe cristiana, mientras que el príncipe gobernante y otros no cristianos invocan a Veles, que era un dios asociado a la tierra, también asociado a las aguas, los bosques, la fertilidad, etcétera, y al dios Perún, el dios del trueno, que ambas deidades eran deidades paganas de los eslavos. Me da mayor espina esta última opción, ¿no? Porque al final, bueno, creo que lo demás también, una conversión total de lo que es la Rus de Kiev, no deja de ser un éxito y es normal que varias fuentes atribuyan a diferentes circunstancias el hecho, pero sí que me parece bastante plausible que en el 944 hubiera llegado el cristianismo, no por nada, sino porque esas arterias comerciales, al final, la religión hemos visto cómo ha sido una de las circunstancias que mayor penetración ha tenido cuando se ha producido el comercio a gran escala, en este sentido. Exactamente. A mediados del siglo X después de Cristo, la regente de la Rus de Kiev, Olga, que llevaría las riendas de la Rus tras la muerte de su marido Igor, visitó Constantinopla, donde se sumó a la fe de Cristo y fue bautizada, aunque también se dice que fue bautizada en Kiev. Ya sabemos que en ocasiones la conversión a una religión concreta de un gobernante hace que sus súbditos se acojan de buena gana a la nueva fe y se conviertan en masa.
Pero en esta ocasión parece que costó bastante tiempo. Prueba de ello es que el hijo de Olga, Sviatoslav, continuó con la adoración al dios Perún y a los otros dioses de la mitología eslava, y así continuaría haciendo durante toda su vida. O sea, se moriría sin haberse convertido al cristianismo, a pesar de que su madre ya había sido bautizada y era cristiana. La crónica de Néstor dice que Sviatoslav creía que si dejaba de adorar a los dioses eslavos, pues sus guerreros le perderían el respeto y que se reirían de él si se convertía al cristianismo. Hay que decir que Olga es considerada por los cristianos ortodoxos rusos como una santa, Santa Olga. Tras la muerte de Sviatoslav I de Kiev, cogió las riendas de la Rus su hijo Yaropol I, que gobernó desde el año 972 al 980. Al parecer, este Yaropol inició un acercamiento al cristianismo. Se dice que incluso intercambió embajadores con el Papa de Roma. Y también se dice que se inició en ritos preliminares al bautismo. Pero antes de que se convirtiera al cristianismo, fue asesinado por encargo de su hermanastro pagano, Vladimir. Se ha discutido este tema y se apunta a que el posible bautismo por el rito latino de Yaropol habría sido suprimida de las crónicas históricas por los cronistas ortodoxos posteriores, ya que su intención era la de preservar la imagen de Vladimir como el apóstol ruso sin mácula, ese primer apóstol, y que quedara así para las siguientes generaciones. Este Vladimir, que también era hijo de Sviatoslav, ocupó el trono de la Rus de Kiev como gran príncipe de Kiev desde el año 980 al año 1015. Al parecer, en estas últimas 2 décadas del siglo X se vivió un resurgimiento del paganismo en toda esa zona de Europa. Incluso se dice que llegó a haber sacrificios humanos en la mismísima Kiev. La crónica de Néstor recoge que en el año 987 Vladimir envió representantes a las naciones vecinas para que estudiaran las diferentes religiones. Se dice que los enviados a la zona donde habitaban los búlgaros del Volga, que eran musulmanes, informaron de que entre ellos no había alegría, solo tristezas y un gran hedor, y que su religión no era deseable debido a que su tabú respecto a las bebidas alcohólicas y al cerdo, pues no era visto de buena gana por Vladimir. Incluso este Vladimir dijo lo siguiente, dice: el beber es la alegría de la Rus. O sea que... No voy a ser yo quien juzgue a Vladimir. Exactamente, ya lo desechó directamente. En relación a la religión de los judíos, se dice que Vladimir la rechazó, esgrimiendo la máxima de que la pérdida de Jerusalén pues era una evidencia de que los judíos habían sido abandonados por su Dios. Por lo que finalmente no nos queda otra. Vladimir se decidió por el cristianismo. Al parecer, fue un poco por eliminación, ¿no? Sí, por descarte. Al parecer lo que más le impresionó a Vladimir sobre los cristianos fue la descripción de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul. Y dice así el relato de los representantes enviados por Vladimir. Dice lo siguiente: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Tanta belleza que no sabríamos cómo describirla. Y además de esto, abrazar el cristianismo le daba a Vladimir ciertas ventajas políticas a la hora de aliarse con sus vecinos los bizantinos. Tras el bautismo y conversión al cristianismo de Vladimir, este regresó a Kiev y animó a sus súbditos a que fueran al río Dnieper a bautizarse. Este bautismo masivo sería el primer acontecimiento importante en relación a la cristianización del estado futuro de la Rus de Kiev. Tras esto, Vladimir destruyó las estatuas de los dioses paganos eslavos y la estatua del dios Perún, el dios supremo y dios del trueno, y esta estatua fue arrojada al río Dnieper. Envió un mensaje a todos los habitantes de Kiev, animándoles y combinándoles a que si no se convertían al cristianismo, pues se convertirían en enemigos del príncipe. O sea, no les daba otra opción. Para conmemorar este acontecimiento tan importante, Vladimir construyó la primera iglesia de piedra de la Rus de Kiev, llamándole Iglesia de los Diezmos, donde más tarde serían enterrados él y su mujer.
La Iglesia Ortodoxa de la Rus de Kiev se constituyó a imagen y semejanza de la Iglesia Ortodoxa bizantina. Ahora has hablado antes, has hecho una referencia a que quedó impresionado, ¿no? Vladimir I por la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Yo he tenido la oportunidad de verla, es una auténtica maravilla. Hoy día, conformada en mezquita, ¿no? Pero precisamente quería acordarme ahora de la iglesia de Santa Sofía de Kiev, ¿no? Que hemos visto cómo precisamente, por las circunstancias de la invasión Rusia en Ucrania, pues precisamente está en peligro, ¿no? Y el otro día, eran varios los periodistas, los enviados a Ucrania que hacían referencia, ¿no? A que dentro de lo que es el contexto de la guerra, que ya de por sí, es bastante preocupante, pues que en el aspecto artístico de monumentos y patrimonio histórico, pues preocupaba mucho esta iglesia de Santa Sofía de Kiev. Exactamente, sí. Ahora, con todo este tema de la guerra, se están intentando trasladar, claro, todos los bienes de la iglesia que se pueden mover. Los bienes inmuebles está claro que habrá que protegerlos como se pueda y a ver si hay suerte y no son destruidos por los bombardeos rusos. Pero sí que estaban trasladando todo el patrimonio histórico que se podía trasladar a sitios más seguros, porque todo esto hace que peligre. Incluso ya no sé si será cierto, pero se apunta a la teoría de que el propio Putin, digamos que saldría beneficiado destruyendo todo el patrimonio de Ucrania y borrando, digamos, o haciendo una especie de damnatio memoriae a la historia de Ucrania. Bueno, pues esperemos que no. Evidentemente, el mensaje que vamos a lanzar durante todo el episodio es que acabe esto lo antes posible, pero es curioso, ¿no? Cuando surgen este tipo de referencias actuales, ¿no? A lo que estamos viendo estos días y encoge un poco el cuerpo. Uh-huh. Con el paso de los años, Javi, ha habido, como todos conocemos, múltiples segregaciones y divisiones dentro de la Iglesia Ortodoxa, en general del cristianismo. Y por poner un ejemplo, hay que decir que existen, la Iglesia Ortodoxa como tal, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, o sea, unos nombres estrambóticos, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Autocéfala Canónica y en fin, aunque se podría hablar mucho más sobre este tema, creo que con esto nos hacemos una idea de cómo se cristianizaron los eslavos de la Rus de Kiev, que es lo que más tarde serían los cristianos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Sí, señor, porque además, este origen, ¿no? Esta fundación primera de la Rus de Kiev, posteriormente esa adopción del cristianismo ortodoxo, evidentemente tiene su influencia, ¿no? Siendo hoy día Rusia, la capital del cristianismo ortodoxo, ¿no? Y claro, todo tiene su origen aquí. Матінко моя, буде питать, де була я, проснеться матінко моя, буде питать, де ж була я. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза?
evidentemente, bueno, pues sufre una época de apogeo, la Rus de Kiev, donde no vamos a repasar evidentemente en toda su evolución a lo largo de estos años, y llegamos a principios del siglo XIII, ¿no? Donde se empieza a escuchar de un poderoso enemigo que había al este de sus fronteras, en concreto, de nuevo, procedente de esas estepas euroasiáticas, ¿no? No era otro que el Imperio Mongol, que avanzaba de forma inexorable a las puertas de Occidente, Gerión. Serían en concreto los nómadas cumanos, que era otro pueblo túrquico que vivía en las estribaciones de la Rus, que de hecho no tenían una buena relación con la Rus de Kiev, porque básicamente se dedicaban al expolio, ¿no? Eran un pueblo parásito de la aventura y de la calidad de vida que existía dentro de la Rus de Kiev, ¿no? Y fíjate que iban a solicitar, pues un armisticio, ¿no? Una paz con la Rus y una ayuda para luchar contra un poderoso imperio mongol que empezaba a generarle problemas dentro de sus pertenencias, ¿no? De estos nómadas cumanos. Así lo aceptaron. De hecho, se creó una alianza entre cumanos, pequeños principados que existían, y otras fuerzas, ¿no? Y junto a la Rus de Kiev. Y se celebraría una batalla en el río Kalka en 1223, en lo que hoy, por poner un punto geográfico que todos podamos entender, sería Donetsk, y fue una auténtica debacle, Gerión. Fue una auténtica debacle. Numerosos príncipes de la Rus de Kiev resultaron muertos, el 90% del ejército aliado aniquilado. Los mongoles además habían prometido, entre comillas, no derramar sangre de sus prisioneros, pero llevaba truco, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues una técnica mongola que, de hecho, dentro de la preparación de ese episodio que esperamos tener pronto de Gengis Khan, bueno, pues es una de las técnicas mongolas más crueles, ¿no? Que es básicamente tumbar a todos los prisioneros, poner unas planchas de madera enormes y celebrar el festejo de la victoria durante los días que correspondan encima de esas planchas. Con lo cual, imaginaros, ¿no? Toda la base era de personas en un inicio vivas que posteriormente quedaban asfixiadas y se convertían en un cadáver, ¿no? Además es un momento, este 1223, donde Gengis Khan se repliega, ¿vale? Porque inicia otra contienda contra un poderoso enemigo del norte de China. Creo que era Chichián, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Lo estoy diciendo de memoria y no recuerdo si era el imperio de Chichián, pero creo que sí, el reino de Chichián. En cualquier caso, la suerte para la Rus de Kiev es que se queda en eso. Se queda en la batalla del río Kalka, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que eso era un preludio. Llegamos a 1236. Gengis Khan ya había fallecido. De hecho, muere en 1226, si no me equivoco. Pero nos encontramos en ese 1236, que son Batu Khan, el nieto de Gengis Khan, y Subotai, que era el principal estratega y una de las grandes explicaciones de por qué Gengis Khan fue lo que fue, ¿no? Cruzan el río Volga e inician una nueva campaña de conquista, que esta vez va a culminar con la caída de Kiev y el nacimiento de algo que nos suena, ¿no? La Horda de Oro, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Si recuerdas, en el podcast de Marco Polo hicimos referencia a la Horda de Oro. En apenas 4 años sucede todo esto, ¿eh? Primero toman Bulgaria, después se lanzan a por la Rus de Kiev, van a Crimea, Mordovia y después cae Kiev. Dura resistencia de Kiev, eso sí. Y en 1240, con todo en su mano, se lanzan a por Hungría y por Polonia. Fundaron Sarai Batu en honor a Batu Khan, cerca de la desembocadura del Volga, en el Mar Negro, una situación estratégica.
y perpetuarían allí la hegemonía de esta Horda de Oro durante casi 3 siglos, ¿no? De la destrucción mongola lo que sucede, lo que más nos tenemos que quedar es que surgen un sinfín de reinos. Ujú. Surgen un sinfín de reinos, pero nosotros nos vamos a quedar principalmente con tres principados, que son el Principado de Novgorod, el Principado de Moscú y el de Galicia-Volinia. Kiev no se llegaría a recuperar de esa devastación porque la capital fue duramente castigada y de hecho nunca recuperaría su anterior esplendor, ¿no? Novgorod había sido una de las pocas ciudades de la Rus que no cayeron. Se encontraba en una posición más al norte y de hecho allí se trasladó la influencia política de esta extinta Rus de Kiev, ¿no? No obstante, había sido también, si recuerdas, la primera capital de la Rus, ¿no? Y de hecho se mantuvo como entidad independiente hasta el siglo XV, el Principado de Novgorod. Y posteriormente nació el Principado de Moscú, ¿no? Que sí podemos decir claramente que es el germen de la actual Rusia, el Principado de Moscú. También nació el Principado de Terf, ¿no? Y de hecho el Principado de Moscú florece bajo esta influencia mongola. Seguiría en principio como vasallaje, después como, bueno, prospera la Horda de Oro, prospero yo, ¿no? Pero luego se convierte este Principado de Moscú que crece de esta manera en un enemigo ya incómodo, ¿no? Para la Horda de Oro. De hecho, se encuentran en la batalla de Kulikovo en 1380. Gana de forma aplastante el Principado de Moscú a la Horda de Oro, pero eso no le deja en una situación que le permita acabar con esa situación de vasallaje y tributo, ¿no? Eso lo conseguiría en 1480. Si no tengo mal la fecha, que son casi 100 años después, en la batalla del río Ugra, ¿no? Y bueno, pues el resto a partir de ahí es historia, ¿no? Pero nos quedamos con eso. Llegada de Gengis Khan, primero un primer aviso, después Batukhan, destrucción de la Rus de Kiev, y se crean esos 3 principados, que son clave para entender la situación actual. Exactamente. Pues si quieres, Javi, voy a hacer un repaso de digamos, los territorios que hoy conforman Rusia, Bielorrusia, Ucrania y bueno, hablaremos de muchos otros. Así lanzando fechas y territorios para que se vean cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, hemos hablado de la Rus de Kiev, que duraría desde el 882 al 1240. Ocupaba parte de los territorios de las actuales Rusia, Bielorrusia y Ucrania, en una franja ancha territorial que iba desde el Mar Báltico al Mar Negro. Cogiendo un mapa podemos más o menos hacernos una idea. Nacería luego, posteriormente, el Principado de Moscú, desde 1283 a 1547. Ocuparía parte de los territorios de la actual Rusia, una pequeña franja del este de Finlandia y una pequeña parte del norte de Ucrania. De aquí pasamos al Zarato ruso, desde 1547 a 1721. Prácticamente todos los territorios de la actual Rusia serían este Zarato ruso y una pequeña franja del este de Ucrania. O sea, vemos que siempre algún territorio de Ucrania ha estado involucrado con ya, digamos, este nacimiento de lo que es Rusia, ¿no? En este Principado de Moscú y luego el Zarato ruso. Y ya vamos digamos, a lo más grande, ¿no? Al Imperio Ruso, que duró desde 1721 a 1917. Y el Imperio Ruso, pues además de formar parte de él el territorio de la propia Rusia, de la Rusia actual, pues incluía los territorios de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, la mitad oriental de Polonia, Moldavia, Rumanía, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Finlandia, la mayoría del Asia Central, como son las actuales repúblicas de Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán.
y una parte de Turquía, concretamente las provincias de Ardahan, Artvin, Iğdır y Kars, siendo estos territorios partes de la Armenia turca. Entre 1741 y 1867, el Imperio ruso también incluía a Alaska, que curiosamente fue vendida a los Estados Unidos en ese año de 1867 por $7.200.000. También, y hay que decir que por cierto periodo de tiempo controló la región de la Manchuria china, la región norte de Irán y la mitad norte de Hosgol, perteneciente a Mongolia. Esto fue la mayor extensión que ha tenido, digamos, propiamente dicha Rusia, o el Imperio Ruso en este caso. Y llegamos a la Unión Soviética, desde 1922 a 1991. Sabemos todos que en diciembre de 1922 fue creada la Unión Soviética con la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética controlaba prácticamente todos los territorios del antiguo Imperio Ruso, aunque con algunas pequeñas excepciones. Y la Unión Soviética se desintegró en 1991, proclamándose la independencia ese mismo año de Lituania, Estonia, Letonia, Armenia, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán. Y quedó, digamos, lo que es la Rusia propiamente dicha, el territorio de la actual Rusia, que luego conformaría la Federación Rusa, que digamos que hay algunos países o algunos territorios que forman parte de esa Federación Rusa. Y nada, digamos que lo que hemos contado es, digamos, la historia de la Rus de Kiev y bueno, los antecedentes posteriores. A mí que me ha sorprendido mucho, Gerión, es, claro, hay tal cambio de fronteras, ¿no? Lo estamos viendo. En ese último resumen que tú nos has dado es perfecto, ¿no? Para entender cuál es la evolución de la Rusia actual, ¿no? A lo largo de las diferentes épocas, ¿no? Y me ha sorprendido mucho cuando he escuchado, y de verdad que este podcast está muy lejos de la politización de nada, ¿eh? De verdad, solo lo decimos por motivos históricos y lo que nosotros hemos presentado aquí, ¿no? Pero es como el alegato de que Kiev es una ciudad fundacional, ¿no? De lo que posteriormente es Rusia. Me sorprende un poco, ¿no? Porque creo que tal y como lo hemos contado, pues evidentemente hay una influencia y hay un momento floreciente donde Kiev, como capital de la Rus de Kiev y estado naciente del cual nace el Principado de Moscú y posteriormente toda esta legión de Zaratos I, Imperio Ruso y luego Unión Soviética y ahora actualmente Federación Rusia, claro que hay una cierta relación y claro que hay un germen común, pero creo que eso, bueno, pues no es una... Puedo entender que la nostalgia de una gran Rusia, de una Rusia imperial, sí que pueda entender Kiev como una posesión dentro de su territorio, pero creo que la historia tal y como la vemos es mucho más compleja, ¿no? De hecho, no diría ni que tengo yo la respuesta. No sé qué te parece. Claro, sí, el tema es que, aludiendo a la historia, hay muchísimos imperios que podrían reclamar, basándose en la historia, ciertos territorios. Sin ir más lejos, la propia España podría, digamos, reclamar esos territorios que pertenecieron al Imperio Español, ese imperio que vamos, en el que no se ponía el sol. Y bueno, lo que no hay que confundir es la historia con la actualidad, la política con la historia. Es que cualquier país tiene sus orígenes, incluso en el país de al lado. O sea, los propios españoles tenemos nuestro origen, digamos, como se suele decir, en la propia Roma. Seguimos siendo romanos, ¿no? O sea, cada país tiene su origen en cierto lugar y no por eso vas a estar reclamando territorios de un lugar o de otro.
y más reclamándolos de la forma que se está reclamando, ¿no? Entre comillas, ¿no? Invadiendo Ucrania. Porque, bueno, eso se apunta a que la invasión rusa de Ucrania, digamos, tiene esos tintes nostálgicos de la RUT de Kiev y todo esto. Aunque, bueno, yo pienso que el tema es más político, más geopolítico, geoestratégico, palabras que se Claro. nombran mucho actualmente, y yo creo que hay que dejar de lado todo eso. Es que Pero me parece sí, un poco ingenuo, ¿no? Alegarlo como a una reclamación histórica es un tanto ingenuo. Porque si vemos las noticias actuales y entendemos un poco, tanto en el aspecto geopolítico, incluso de defensa de la propia Rusia, ¿no? Ante el peligro o amenaza, como ellos entienden, de que Ucrania pueda pertenecer o a la Unión Europea o a la OTAN, son motivos de mayor peso, ¿no? Que el origen histórico de una ciudad maravillosa que vuelvo a repetir, ¿no? El sufrimiento de la gente, evidentemente, es lo más importante. El resto, bueno, pues no dejan de ser aspectos materiales, ¿no? Materiales históricos que también tocan los sentimientos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, vuelvo a recalcar, ¿no? Que esperemos que esto, bueno, pues termine lo antes posible y con el menor sufrimiento posible. pues sí, lo hemos hablado antes de comenzar la grabación, todo este tema de por qué ha empezado todo, de por qué se ha invadido Ucrania. Y yo te lo he comentado, que la cosa no es, digamos, ni negra ni blanca, ¿no? Siempre hay que irse a los grises. Está claro que Rusia, o en este caso, yo diría más bien Vladimir Putin, el dictador Putin, ha decidido así a las bravas invadir un país vecino, con el que ya hemos visto que guarda muchísima relación. Y eso no se puede perdonar. O sea, eso no le entra en la cabeza a nadie que hoy en día, en el 2022, se haga una cosa así. Pero no hay que atender otras cuestiones que vienen de atrás, presiones de otros países que desde mi humilde punto de vista, han tirado la piedra y han escondido la mano. A los que les interesa que haya una guerra en Europa, porque no olvidemos que siempre hay países a los que una guerra en otros territorios les conviene, ya sea estratégicamente, comercialmente, no sé. Y bueno, aquí creo que hay muchos más actores que la propia Ucrania y la propia Rusia. Y bueno, como tú has dicho, esperemos que acabe cuanto antes esta guerra, porque nada más que las guerras traen miseria, traen destrucción, y es lo único que traen. Que, como he comentado muchas veces, nos encanta contar la historia. Nos encanta contar la historia de las guerras, pero no queremos que se produzca ninguna guerra más, porque ya hemos vivido bastantes tragedias, bastantes desgracias, y yo creo que ya estamos llegando a un avance, digamos, en la humanidad, que deberíamos ya estas cosas dejarlas en el pasado, ¿no? Y lo que se suele decir, la guerra o la agresión es el fallo del diálogo, ¿no? Cuando el diálogo ha fallado. Así que, pues eso, desearles al pueblo ucraniano que acabe esta tragedia cuanto antes, y bueno, a ver a dónde nos lleva todo esto. Yo personalmente creo que precisamente esta tarea divulgativa que hacemos, bueno, especialmente tú, ¿no? Sueles tocar temas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, tanto tú en solitario como con otros compañeros. Y creo que cuando tocamos o divulgamos este tipo de asuntos, o como oyente, yo también me pongo en el papel del oyente, ¿no? Lo escuchamos, siempre lo hacemos no para admirar ni, creo, caso ajeno, sino para entender un poco qué es lo que pudo pasar e intentar aprender de ello, ¿no? Estoy recordando magníficos episodios tuyos al respecto, incluso también algunos de Sergio Murata, que ha podido compartir aquí con nosotros, incluso del propio Esau Rodríguez, acerca de distintas fuerzas, y
Y a mí siempre me da esa sensación, ¿no? De que acabo intentando conocer una faceta del ser humano que por suerte no solemos tratarla demasiado, ¿no? Pero claro, cuando pasan cosas como esta, pues te vuelve a remover un poco todo, ¿no? Yo espero, como volvemos a lanzar ese mensaje, ¿no? Que todo acabe lo antes posible con el menor sufrimiento posible y que evidentemente todas las acciones que se han tomado en esta invasión pues tengan sus consecuencias, que no queden indemnes. Te quería además comentar, no sé si has estado pendiente, es un poco, bueno, no es de actualidad, pero precisamente Japón, a través de las medidas que ha tomado contra Rusia, volvía a poner sobre la mesa el conflicto de las Islas Kuriles, que son unas islas que hay de soberanía rusa en territorio japonés, ¿no? Y parece que se podría abrir ahí otro melón geopolítico para Rusia, que creo que en este caso, pues evidentemente no es de buen recibo para ellos. Sí, es que ese es el problema, que todos los países, de una manera u otra, siempre tienen algún territorio comprometido, algún tipo de reclamación. A nosotros nos pasa con Gibraltar, ese dilema que tenemos con Inglaterra sobre Gibraltar, que ya sería tema de súper debate. Luego con Marruecos tenemos el tema de Ceuta y Melilla, e incluso Marruecos aún, digamos, amplía aún más esa reclamación con las Islas Canarias, con el Sáhara. Bueno, en el Sáhara vemos también lo que está pasando, con partes de Argelia, de Mauritania, en fin. Y así yo pienso que cualquier país tiene un pequeño territorio que se reclama, que no se reclama, no sé. Entonces yo creo que esos aspectos se deberían de ir zanjando ya de una vez por todas, porque por ejemplo también tenemos el peligro de China con Taiwán, que también está esa reclamación y que también nos podría llevar a otra guerra que si bien esta ya nos cogería más lejos, al final todas las guerras van teniendo también, digamos, sus consecuencias, ¿no? Yo te digo una cosa, tengo pendiente por ahí hacer un episodio de Taiwán, de la isla de Formosa, que perteneció a España durante cierto momento. Bueno, tuvimos hay un contingente, ¿no? Pero quiero hacerlo porque me apetezca, no porque vaya con el momento, la verdad. Así que esto de la RUD de Kiev, que además lo hablamos tú y yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Que hablamos de la posibilidad de poder hacer un episodio al respecto y lo teníamos ahí en la nevera o en la lista de temas, que creo que es eterno, ¿no? Yo no sé cómo anda tu libreta, pero en la mía creo que hay 30 o 40, ¿no? Y bueno, pues nos apetecía a los dos, ¿no? Para conocer un poco más y poder hablar un poco con mayores argumentos, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Pues sí, la verdad es que sí. Así que, pues nada, yo creo que Javi comparte mi opinión. Desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia, apelamos al diálogo. Está claro que cuando ya el diálogo se ha acabado y en este caso Ucrania se ve invadida, pues se tiene que defender, es normal. Cualquiera haría lo mismo con su país o con su casa, ¿no? Como se suele decir. Y nada, y que no haya más conflictos de este tipo y que cualquier reivindicación territorial que haya en un sitio o en otro, que se tomen medidas al respecto, de alguna manera, que se cree algún organismo que digamos, tome medidas en el asunto y disipe a cualquier potencia o a cualquier país el empezar una guerra, un conflicto armado por un territorio que al final yo pienso que trae más... no trae beneficio. O sea, al final, ¿qué beneficio le puede traer esto a Rusia? Cuando se le están metiendo, digamos, 40.000 sanciones económicas, cuando está mandando a sus propios hijos a la guerra, cuando estamos viendo que están cayendo centenares de soldados rusos, reclutas en su mayoría, según las imágenes, y aquí no tampoco yo podría apostar mucho,
están muriendo en Ucrania. O sea, cualquier vida vale más que cualquier reivindicación de este tipo, pienso yo. Sí, y de momento, bueno, coincido contigo, ¿no? Creo que Rusia está bastante lejos de cumplir su objetivo, fueran cuales fueran, aunque todos nos podemos hacer una idea de cuáles eran. Y de verdad, un último mensaje, porque luego cuando haces un episodio con cariño y con intención de aportar y de ayudar, es muy desagradable encontrarse con ciertos comentarios, y no lo digo por la gente que habitualmente escucha la biblioteca, que son el 99%, sino por un pequeño, minúsculo 0,1%, pero cero politización en todo lo que estamos diciendo. Yo de verdad que cuando hablo de esto solo pienso en la gente que está muy bien en sus casas, que vive muy bien en su territorio, que tiene amigos, que tiene hijos, que tiene familiares, que tiene sus trabajos, y que se tienen que ver obligados ahora a cruzar a un país, a Polonia, a vivir en un gimnasio que les han puesto allí, y eso no es de derecho para nadie. Eso es la gente que tiene la suerte de escapar. Lo de otra gente que no va a volver a poder contarlo. Yo, cuando hablo, solo pienso en esa gente. Sí, porque son vidas truncadas. Nosotros lo estamos viendo, por suerte, desde la distancia, pero bueno, aquí en España ya vivimos también nuestras guerras civiles y nuestras historias, y eso. Es una auténtica tragedia el tener que abandonar tu país, el tener que ir sin nada, solo con lo opuesto a otro país, dejar tu casa, que luego cuando vuelvas puede ser que ni exista tu casa, y lo que has comentado tú, la gente que no puede abandonar Ucrania y que la artillería rusa le arrebata la vida en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí que ya no es reemplazable. En eso son los que yo pienso. 3 cosas más antes de irnos. Por un lado, recomiendo a la gente la escucha del último episodio de la Biblioteca de la Historia, donde hay una iniciativa por parte de Gerión para haciéndose suscriptores a este podcast, todo lo que mientras dure la invasión o la guerra, esperemos que sea lo más breve posible. Todo el recaudado irá a organizaciones benéficas que se encargan de ayudar a estas personas. Eso por un lado. Y lo otro que quería comentar también es que Gerión hoy ha hecho este episodio no en las mejores condiciones físicas, pero creo que teníamos que hacerlo, así que eso también se valore. Y muchas gracias, Gerión, por el esfuerzo que has hecho. Y la última, que aunque sea muy pequeñito, pero que bueno, que sirva como homenaje a la gente que lo está pasando mal, que no nos van a escuchar, pero que sí sirve para que el resto pues podamos tener una actitud positiva para con toda esta situación dentro de la gravedad, pues que así sea. Exactamente. Pues nada, desde aquí un saludo a todos los oyentes de la Biblioteca de la Historia, de esta sección Pasaporte a Innotia, y nada, un abrazo a todos y a cuidarse, como se suele decir. Un abrazo. Наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу.